Continuamos con este tema que le hemos titulado el vino, ya que estamos hablando de lo que es el vino de tomar, ya que cuando me preguntaban los hermanos de la reproducción por el título, me decían, ¿de qué habla, hermano? ¿El vino, hablar de el vino de tomar o el vino de venir? Ya que se utiliza la misma palabra y se escribe de la misma manera. La misma palabra, una misma palabra se puede utilizar en nuestro idioma, en el inglés, mucho más en el griego y en el hebreo. Una misma palabra tenía diferentes significados. Nuestro lenguaje es aún un poco más limitado que lo que era el hebreo, lo que era el arameo, lo que era el griego. Y aún muchas veces son más ricos esos otros idiomas en significados que el español que tenemos. Y la palabra que nosotros utilizamos en nuestras Biblias, que se escribió, la palabra vino, es la misma palabra tanto para hablar del vino de tomar como para hablar de venir. El vino, hablando de una persona que viene, ¿verdad? Es la misma palabra, se escribe igual y prácticamente se pronuncia muy parecidamente, pero un significado muy diferente la una de la otra. Bueno, estamos mirando este tema y estamos mirando precisamente esa diferencia. Como en la Biblia solamente aparece una palabra, la palabra vino. Esa palabra aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa palabra tiene diferentes significados, tiene diferentes aplicaciones. En el hebreo, en el griego, fueron diferentes palabras las que se utilizaron para describir diferentes clases de vino, mientras que en nuestro idioma español, castellano, solamente se utiliza esta palabra vino, refiriéndose tanto a un vino fermentado, alcohólico, que embriaga, que causa efectos secundarios, como igualmente para hablar de lo que es un jugo de uva, lo que es un vino sin fermentar. Eso es prácticamente un jugo de uva. Entonces, en nuestro idioma miramos la misma palabra aplicada a ambos significados. Entonces, ¿cómo poder entender, cómo poder describir, discernir, darnos cuenta de qué clase de vino está hablando la Escritura? Si está hablando de un vino fermentado, alcohólico, por así decirlo, o si está hablando de un vino sin fermentar. Bueno, precisamente mirando el contexto de cada texto, mirando el contexto de la Escritura, es que vamos a ir descubriendo este significado. Comenzábamos mirando lo que son las palabras en el hebreo que describen lo que es el vino en el Antiguo Testamento o en parte del Antiguo Testamento, y mirábamos que se utilizó una palabra en el Antiguo Testamento conocida como yajin. Esta palabra yajin hablaba de un vino tanto fermentado como sin fermentar. En muchos pasajes miramos esa palabra aplicada a un vino fermentado que ocasiona efectos secundarios negativos, lo cual la palabra del Señor es clara y explícita en prohibir el uso de ello, el no recomendar el uso del vino porque tiene efectos secundarios negativos, entontece, enloquece y causa acciones negativas. Lo miramos en Proverbios 23, como la palabra habla de todo el efecto del vino. Como dice la palabra, para quién será lo amoreteado de los ojos, para quién será el ay, para quién serán los problemas, las rencillas, sino para aquel que se detiene en el vino. Esa palabra es la palabra yajin, utilizada del original del hebreo. Se empleó esa palabra hablando de ese vino fermentado. No obstante, también miramos otros pasajes como lo es Lamentaciones, miramos por ahí, ¿verdad? En Lamentaciones capítulo 2, el pasaje donde está hablando de que los niños desfallecían y pedían vino. No está hablando de un vino fermentado, no está hablando de que los niños fueran alcohólicos y pidieran alcohol. Está hablando de que aún los niños pedían el jugo de uva. Así es de que vamos a continuar adentrándonos en este tema, ya que es importante mirarlo más detalladamente, desglosarlo más ampliamente, ya que aún en muchas iglesias cristianas
se aprueba el uso del vino, se dice no hay ningún problema, usted puede usar vino, usted puede tomar una cerveza, no hace daño, no hay problema, solamente no se embriague, pero no hay problema si toma una o si toma dos, lo cual es un grande error y es un grave error conforme a lo establecido por la palabra. Y ya vamos a ir adentrándonos a mirar más explícitamente este tema. Así es de que una vez más miramos lo que dice Isaías capítulo 28, verso 7 al verso 9. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué dice la palabra del Señor en este pasaje? Dice, también estos erraron con el vino, erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Quiere decir que el vino es un tropezadero, según este pasaje lo está explicando. Hace tropezar no solamente al hombre común, sino que aún al hombre espiritual. Aún al hombre que se puede sentir espiritual, aún al hombre que se puede sentir muy fuerte, muy prudente, aún al hombre que puede sentir que él tiene mucho dominio propio, el hombre que puede decir, a mí no me va a afectar el vino, yo me voy a tomar una copita nada más y yo tengo control y yo no voy a cometer una tontería y yo no voy a andar peleando con nadie y yo no voy a hacer algo negativo. Es una mentira del diablo. Dice la palabra que aún al profeta, aún al sacerdote lo hizo errar el vino, lo entonteció, lo entorpeció, lo hizo tropezar. El vino entorpece al hombre, lo hace hacer tonterías que después se lamenta cuando viene la claridad una vez más a sus ojos. Dice, ¿qué hice? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Cuántos hombres han destruido hogares por causa del vino? ¿Cuántos hombres entontecidos y embrutecidos por el vino han golpeado a las mujeres hasta destruir su matrimonio? ¿Cuántos hombres han golpeado y maltratado a sus hijos hasta engendrar rencor y odio en ellos, que cuando los hijos llegan a crecer a los 15, 16, 20 años se levantan contra los padres queriendo vengarse por aquel odio que sienten contra de ellos? ¿Por qué razón? Porque un día se entontecieron aquellos hombres, un día tropezaron, erraron, no pudieron juzgar sabiamente, no pudieron discernir, se entontecieron. Entonces aquí dice que el vino hace errar, entontece, enloquece. ¿De qué clase de vino estará hablando? ¿Del jugo de uva o del vino fermentado? Lógicamente que está hablando del fermentado. La fermentación del vino hace que produzca un efecto negativo en la vida del hombre, entontece, enloquece y daña al hombre. No lo lleva a un destino bueno, no lo lleva por un camino bueno, lo entontece, lo enloquece. Entonces esta clase de vino es la que está reprobando el Señor. Imagínese usted, Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, te recomiendo que ya no tomes agua, que tomes un poco de vino a causa de tus enfermedades de tu estómago, en 1 Timoteo 5:23. Entonces, si Pablo le está recomendando a Timoteo allá que tome vino, que ya no tome agua, que lo sustituya por un poco de vino, ¿cómo es que entonces acá en Isaías está diciendo que se tropiece en el vino, que el vino enloquece, que el vino entorpece, que el vino causa efectos negativos aún en el ministro de Dios, aún en el sacerdote, aún en el profeta, aún en el pastor, aún en el predicador? No importa cuán espiritual crees que eres, aún no importa lo sabio o lo fuerte que crees que eres, el único sabio es el que le da la espalda al vino y le da el rostro a Dios para caminar sobriamente, libremente, sabiamente. Ese es el sabio verdaderamente, el que no se detiene a desear, a codiciar, a anhelar el vino y sus deseos. Aleluya. Entonces
no está hablando del mismo vino, no lo está hablando. Pablo a Timoteo le recomienda que beba un poco de vino. Ese es un jugo de uva sin fermentar. Mientras de que acá está diciendo que el vino causa estragos en la vida del hombre, destruye, afecta, perjudica. ¿De qué vino está hablando? Está hablando del vino que ha pasado por el proceso de la fermentación. Entonces no está hablando de lo mismo. De otra manera la Biblia se contradeciría, porque en un lugar reprueba el uso del vino y en otro lado recomienda el uso del vino. Amén. Pero entonces no está hablando de que la Biblia se contradiga, en un lado reprobando y en otro lado aprobando o recomendando. No, está hablando de que son dos cosas diferentes: el vino fermentado y el vino sin fermentar. ¿Estamos comprendiendo? Entonces este vino del que habla aquí Isaías 28:7 está hablando de un vino fermentado, ha pasado por ese proceso de fermentación. Pasemos adelante. Proverbios capítulo 20. Vamos rápidamente a avanzar, que quiero llevarle a muchas escrituras. Prepárese para mover su Biblia de un lugar a otro, ya que hay mucho por donde quiero llevarle y el tiempo es muy corto. Así es de que vamos a ir avanzando rápidamente, y voy a estar dándole solamente escrituras por un momento, sin detenerme mucho, para que podamos avanzar en el tema. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotada, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No es de sabios el detenerse en el vino. Va a causarle estragos grandes, va a causarle efectos grandes. Y como decía el proverbista en el capítulo 23, se entra suavemente, pero al final morderá como serpiente. Causará un veneno, causará una adicción, causará un trastorno, causará algo negativo en la vida del hombre. Entonces no es sabio el que se detiene a mirar el vino, no es sabio el que yerra por causa del vino, no es sabio. ¿Cuántas vidas son destruidas por causa del vino? Día con día. Una vez más le digo, uno mira en la televisión que glorifican al vino, es decir, lo ponen de una manera fantasiosa, como si fuera la experiencia más deleitosa que el hombre puede experimentar. Celebra con vino, lo que sea, una fiesta. Si perdió, va a celebrar la derrota con vino, y si ganó, va a celebrar la victoria con vino. La cosa es que comienza a adictarse, comienza a quedarse ya como un vicio en su ser, y lo comienza a hacer errar el vino. Por eso dice: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. No dice que es algo bueno, no dice que es algo positivo, dice: y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Sigamos adelante y veamos algunos otros pasajes. Vamos ahora a Isaías capítulo 16. Isaías capítulo 16. Gloria a Dios. Vamos a mirar algunos pasajes en esta hermosa oportunidad. Y estamos mirando primeramente lo que es ese vino fermentado, sus efectos negativos. Como la Biblia dice: no lo uses, no es bueno, no es provechoso, hay consecuencias por usar vino fermentado. Pero ahora miremos lo que es el vino sin fermentar. Aún esa misma palabra yayin se utiliza en estos pasajes, hablando del vino sin fermentar, como lo es en Isaías 16:10. Oiga lo que dice la palabra. Aquí nos está hablando de un vino completamente sin fermentar, un jugo de uva. ¿Qué dice la palabra? Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Oiga qué precioso, dice: ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. No pisará vino en los lagares el pisador. Está hablando de la frescura del jugo de uva. El lagar era aquel lugar donde echaban toda la uva, y ahí los hombres pisaban aquella uva, asimismo exprimiendo o escurriéndose el jugo de la uva, a lo cual le llamaban también vino. Por eso dice aquí en este pasaje claramente, en Isaías, donde estamos leyendo 16:10,
dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los lagares el pisador. No pisará vino en los lagares el pisador. Quiere decir que aquí no está hablando de un vino fermentado. ¿Por qué? Porque apenas está hablando del vino recién pisado. Está hablando recién de cuando se echa la uva en el lagar y se comienza a pisar, lo cual sale un jugo fresco. Pero a ese jugo fresco también se le llamaba vino, o también es la palabra que nosotros tenemos como vino, lo cual en el hebreo era la misma palabra yajin, la cual se usaba tanto para hablar del vino fermentado como del vino sin fermentar. Dependiendo la aplicación, el contexto de lo que se estuviera hablando, se entendería si se estaba hablando de un vino fermentado o de un vino sin fermentar. En este caso no estamos mirando que se hable de un vino fermentado, sino de un jugo de uva recién exprimido, recién sacado del lagar. Vea que se utiliza la misma palabra vino en el español, y en el hebreo la misma palabra yajin es la que aparece en esta porción de la escritura, aún mirando que no está hablando de un vino fermentado, sino de un vino recién exprimido. Entonces el contexto del pasaje es el que nos enseña de qué clase de vino está hablando, si de un vino fermentado o de un vino sin fermentar. Vayamos adelante y miremos Jeremías 48:33 rápidamente. Voy a llevarle un recorrido por la escritura. Gloria a Dios. Si no leyó su Biblia en toda la semana, pues ahora se va a aprovechar y se va a desquitar. Amén. Jeremías, pero yo creo que ustedes sí la leyeron toda la semana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 48 verso 33. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. Habla del campo, allá mismo se levantaba el lagar y se exprimía la uva. De la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. Y de los lagares haré que falte el vino. El vino está hablando de un jugo de uva, pero usa la misma palabra vino. ¿Por qué entendemos que está hablando de un jugo de uva y no de un vino fermentado? Porque está hablando de el lagar. El lagar se usaba para exprimir la uva y para sacar el jugo fresquecito. El jugo recién sacado de la uva era aquel vino sin fermentar. Se utiliza la misma palabra vino, pero no había fermentación en ello. Era un jugo dulce, un jugo puro, un jugo natural, una uva exprimida, y como resultado salía aquel producto de la vid. No era algo fermentado, ni alterado o adulterado, sino que era algo puro en su origen, un vino limpio. Sigamos adelante y veamos algo especial. Vamos a Isaías una vez más. Isaías capítulo 65. Gloria a Dios. Miramos la diferencia. En la enciclopedia judía hay una declaración, y esta declaración dice que al vino dulce sin fermentar se le llamaba yajin, que quiere decir vino dulce o vino de la cuba. Igualmente en la enciclopedia judaica 1971 hay una declaración, y esta enciclopedia declara que al vino recién exprimido de la uva también se le llamaba yajin. Es decir, la misma palabra se utilizaba tanto para el vino fermentado como para el vino sin fermentar, para el jugo de uva o para el vino fermentado. Entonces tenemos que ir haciendo la diferencia nosotros. Ahora, hay otra palabra hebrea la cual se pronuncia tirosh. Esta palabra tirosh es una palabra que también expresa
lo que es el jugo, ahora el jugo de uva, o lo que es el vino, en otras palabras, pero es una palabra ya distinta. Isaías 65:8. Esta es la segunda, en este pasaje encontramos la segunda palabra hebrea utilizada para describir el vino, y esta segunda palabra ya no es yajin, sino ahora es tirosh, que significa vino nuevo o vino de la vendimia o vino recién sacado. Esto es toda clase de vino dulce, mas no incluye el vino fermentado. Esto lo encontramos en la Enciclopedia Judía 1901 y hace esta declaración. Así es de que miramos que hay una palabra, una segunda palabra, tirosh. Esta palabra se encuentra en Isaías 65:8. Leamos Isaías 55:8. Cuando leemos esta palabra, encontramos esta palabra tirosh, entendemos que ya no nos habla para nada, ya no queda ni la menor duda de que no está hablando de un vino fermentado, sino que está hablando puramente de un jugo de uva. Vamos a mirar cómo dice Isaías 65:8. Así ha dicho el Señor: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Oiga, qué precioso. Dice: así ha dicho el Señor, como si alguno hallare mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré del todo. Esa palabra mosto, esa palabra se puede entender, o mejor dicho, la traducción, la palabra original es esta palabra tirosh, que significa un jugo de uva, un jugo sin alterar, sin adulterar, sino que puramente jugo de uva. Entonces a eso le llama bendición el Señor. Hay bendición en él. Dios profetiza en su palabra que al pueblo de Israel los bendeciría con lo mejor del trigo, de la miel, del vino, de la leche. Bendición del Señor. Cuando habla de que el Señor bendecirá a su pueblo, les habla en Isaías 55:1 y 2, y les dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no aprovecha? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosuras. Quiere decir que invita al Señor y dice: vengan y los bendeciré con vino y leche. Les daré vino y leche. El vino tipificando lo que es el gozo del Espíritu de Dios, y la leche, la palabra no adulterada, que bendice al pueblo del Señor, que nutre al pueblo del Señor. Esa es la invitación para nosotros en este tiempo. Esa es la sombra de lo que habría de venir. La profecía nos lo habla simbólicamente. Al pueblo de Israel se los ofrecía como un jugo de uva dulce que los alegraría, pero a nosotros nos lo ofrece como el gozo del Espíritu Santo, que es lo que nos bendice, nos levanta en tiempos malos y en tiempos difíciles. Tenemos un vino especial, una dulzura del Espíritu de Dios para fortalecernos en él, para nutrirnos de él y para regocijarnos en él. Sigamos adelante meditando en la palabra del Señor. Vamos al Nuevo Testamento ahora y vamos a lo que dice la palabra del Señor en Efesios. Efesios capítulo 5. Aquí encontramos otra palabra. Entrando al Nuevo Testamento ya no entramos al idioma hebreo, ahora entramos al griego más directamente, porque fue una de las traducciones más directas del griego, es de donde tenemos nuestros manuscritos. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, los originales más antiguos en los que se puede reflejar el origen de las palabras es el griego más que todo. Y aquí en Efesios 5:18 encontramos una frase donde se utiliza la palabra oinos. Oinos. Esta palabra nos habla de un vino fermentado. Es el equivalente a la palabra yajin. Cuando la palabra original del hebreo la tradujeron al griego, y en el griego se le llamó oinos. Esa es la palabra que se utiliza aquí donde estamos leyendo en Efesios capítulo 5 verso 18, hablando de un vino en muchas ocasiones fermentado, en otras ocasiones sin fermentar. Oinos es la palabra traducida, una vez más, empleada en el griego. Al traducir esta palabra,
vino a traducirse como vino en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, y sería esa palabra usada tanto para jugo de uva sin fermentar como el vino fermentado. Sería la misma palabra que se utilizaría. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué clase de vino está hablando? Mirando el contexto. Efesios 5:18, ¿qué dice la palabra del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice el apóstol, no se detengan a codiciar el vino. Está diciendo lo mismo que dicen los pasajes del Antiguo Testamento, donde miramos consecuencias por usar el vino. ¿De qué clase de vino estará hablando el apóstol Pablo? ¿Será que Pablo se está contradiciendo? En un lado diciendo no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, y en el otro lado le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te recomiendo que ya no uses agua, usa un poco de vino por causa de tus comunes enfermedades. No es que se esté contradiciendo. El mismo Pablo que dice a Timoteo, usa un poco de vino por causa de tus enfermedades, es el mismo que le dice directamente a los efesios, no se detengan en el vino, no se acerquen al vino, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Si hay disolución, hay engaño, hay perdición, hay perturbación, hay insensatez en el vino. ¿De qué clase de vino están hablando? Del vino fermentado, lógicamente, del vino que ha pasado por el proceso de la fermentación. Pablo dice, no se detengan a mirar ese vino, no se entretengan con él, no se gocen en ese vino, porque va a haber disolución. Sentirán que tienen valor, pero será un valor falso. Sentirán que tienen fuerzas, pero serán fuerzas falsas. La única manera de tener un valor verdadero es doblando rodillas delante del Cristo de la gloria y pidiéndole a él valor para enfrentar los problemas, valor para enfrentar las dificultades, valor para sobrellevar las pruebas, valor. El Señor te da un valor especial, te da una fuerza especial. Es cobardía utilizar el vino. ¿Por qué? Porque el hombre se esconde detrás del vino, se esconde detrás de la droga, se esconde detrás de todo eso, que por un momento solamente lo único que hace es que entontece sus sentidos para darle un concepto falso de la realidad, haciéndole creer que todo está bien y que no hay problemas y que no tiene por qué preocuparse de sus dificultades. Pero cuando desciende de aquella ebriadez, de estar ebrio, cuando desciende de aquella locura, cuando desciende de aquello, se siente más miserable, más perdido, más hundido, más arruinado. Por eso, hombre, mujer, que estás en este lugar, tú que antes utilizabas el vino, tú que antes te entretenías en el vino, tú que antes te refugiabas en el vino, ahora cuando vengan los problemas, el diablo va a venir a decirte, corre una vez más a perderte, te olvida tus problemas y tus penas en el vino. Pero es una mentira. Cristo te dice, ya no corras a esa puerta falsa, venid a mí antes bien los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí y hallarán descanso para su alma. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera es mi carga. Amén, mis hermanos. Entonces, la recomendación del apóstol es, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos nutre, nos fortalece, nos equipa, nos capacita, es el que nos levanta, es el que camina con nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Dice el Señor, no te embriagues con el vino, no quieras olvidar las penas con el vino, mejor olvida las penas llenándote del Señor, fortaleciéndote en el Señor, llenándote de la presencia del Espíritu. Deja que Él te toque y tus penas se van a ir. Te vas a olvidar de tus tristezas, de tus dolores, de tus fracasos. Bástate en la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para sostenerte, es suficiente para fortalecerte. La iglesia de Cristo no necesita cosas falsas como lo que antes usaba. Podía ser el vino, podía ser la droga, podía ser tanta cosa. Hay mujeres que aún hasta se refugiaban en la comida.
Tenían problemas y a comer para olvidar los problemas. ¿Sabía usted que hay esa clase de refugios? ¿Verdad? Muchas veces la depresión, tirarse ahí, perderse, tirarse pensando que encerrándose en el cuarto, no sabiendo nada de nadie, va a escapar de sus problemas. No, mi hermanito, dice el Señor, no te refugies en esas puertas falsas. Hay un refugio seguro, hay una esperanza firme, hay una esperanza real y fiel, la esperanza que Cristo te ofrece. Corre a Cristo en el problema, corre a Cristo en la dificultad, corre a Cristo en la necesidad, corre a Cristo en la angustia. Él es la torre fuerte, a Él correrá el justo y levantado será. Aleluya. Eso es lo que dice su palabra. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Entonces, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. La disolución del vino, la disolución del engaño, la presentación del mundo te presenta el vino como la puerta para salir, como el deleite para gozar, pero es falso. Dice Pablo, no te detengas, es falso y es vanidad. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Avancemos un poquito más. Ahí es el primer pasaje donde encontramos esa palabra oinos, que se refiere tanto a un vino fermentado como a un vino sin fermentar. Ahora mirando la traducción en el griego, que es el Nuevo Testamento. Vayamos ahora a Lucas capítulo 1, verso 14 al verso 16. Lucas capítulo 1. Gloria a Dios. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Lucas capítulo 1. Es necesario aprender, tener bases, fundamentos para aquellos que demandan una respuesta de nuestra fe. Lucas capítulo 1, verso 14 al verso 16. Leemos lo que dice la palabra. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Gloria a Dios. Está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Y la profecía está hablándonos, está profetizando Zacarías, su padre, y está hablando proféticamente de aquel nacimiento, el Señor hablando, y dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué Juan el Bautista no bebería vino ni sidra? Porque él era un nazareo. Era un nazareo, tenía el voto del nazareato. En otras palabras, el nazareo no podía beber ni vino, ni sidra, ni jugo de uva, ni producto de la vid, ni fermentado, ni sin fermentar. Los nazareos no podían comer del producto de la vid, no se les permitía. Entonces Juan el Bautista sería nazareo, sería apartado para Dios, estaría consagrado para Dios, y por eso no bebería vino ni sidra, no bebería del producto de la vid como los nazareos, como Sansón igualmente era un nazareo. Y así miramos en la escritura el orden de los nazareos, que no se les permitía beber vino o sidra o del producto de la vid, no importara que no fuera vino fermentado, aunque fuera jugo de uva, no le era permitido, ya que eso era algo que estaba dentro del pacto, del voto de los nazareos. Así es de que miramos que en el caso de Juan el Bautista, él tenía ese voto, él tenía ese pacto, y por eso es que se abstenía, porque la palabra, la profecía decía que no bebería vino ni sidra, y sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces recordemos lo que dijo Pablo a los Efesios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor, embriagarnos pero del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, y no del vino terrenal. Pero quiero mostrarle este pasaje para que entienda por qué razones que Juan el Bautista no bebía vino, ya que el Señor Jesús sí bebía vino. Vamos para allá.
Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y dijo el Señor, Verso 31 al verso 35. Vamos a meditar y a escuchar lo que dice esta porción de la Escritura. Aquí miramos algo muy especial. Primeramente quise que leyéramos Lucas 1, 14 al 16 para que entendiera por qué Juan no bebía vino. No era porque fuera pecado el beber el jugo de uva, sino por cuanto había un voto que había hecho Juan, un voto que había sobre Juan aún antes de que naciera, y él estaba apartado para ser nazareo, y el nazareo no podía beber vino. En cambio, el Señor no tenía aquel voto. El Señor no tenía aquel voto de nazareo. Muchas veces en las películas, en las fotos por ahí, se pinta, se dibuja al Señor con su cabello largo, diciendo que el Señor tiene el cabello largo. Esa es mentira. La Biblia dice lo contrario. Dice que al Señor, dice que el nazareo es el que tenía su cabello largo, es el que dejaba crecer su cabello. Juan el Bautista tenía su cabello largo, era la señal del nazareo. Pero el Señor no tenía su cabello largo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la misma naturaleza enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, mientras de que cortárselo le es honroso. A la mujer dice que lo contrario, dejárselo crecer le es honroso. Entonces así dice que hay una distinción y una diferencia. Pero aquí miramos que el hombre que se dejaba crecer el cabello en el tiempo antiguo era el nazareo. Juan el Bautista era nazareo, y una de las identidades era el cabello largo, y otra era que no podían comer del producto de la vid. Mientras de que el Señor Jesús no era nazareo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él sí comía del producto de la vid, Él sí bebía vino. Leamos lo que dice Lucas capítulo 7, verso 31 al 35. y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Oiga, qué tremendo. Dijo el Señor, ¿a qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Y dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada para con todos sus hijos. ¿Qué dice la palabra? ¿A qué compararé, dice el Señor, esta generación? Dice, no les puede satisfacer nada. Tienen excusas por un lado y por otro. Si les habla Juan, dicen que este tiene demonio porque no come pan ni bebe vino, y lo juzgan como que tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de pecadores. A los dos los juzgaron mal. A Juan porque no comía, y al Señor porque sí comía. A Juan porque no bebía vino, y al Señor porque sí bebía vino. Y así está la generación de los hombres en este tiempo, ¿verdad? El hombre tiene excusas para todo. El hombre no quiere buscar a Dios por una razón o por otra, porque tiene los hijos pequeños o porque los tiene grandes, porque tiene problemas o porque no tiene problemas, porque tiene mucho dinero o porque no tiene dinero. Dice el Señor que hay tantos pretextos. Tenemos tantos pretextos para no buscar a Dios, pero dice el Señor, delante de mí no hay ni un solo pretexto, porque el Señor tendrá testimonios vivos, efectivos, reales en aquel día, para que nadie tenga excusa el de no haberle servido al Señor, de no haber caminado con el Señor.
Hay hermanos que dicen: ¿y yo cómo voy a servir al Señor? Sí, mire lo que pasó con aquel, y mire lo que pasó con aquel otro. ¿Y qué importa lo que pasó con aquel y con el otro, y lo que pueda pasar también con el otro? ¿Eso qué nos importa a nosotros? Si a mí y a ti no nos ha llamado ni aquel, ni el otro, ni el otro. Nos ha llamado el Cristo de la gloria. Él es el que nos ha traído, nos ha redimido, nos ha fortalecido, nos ha bendecido. Para Él caminamos, para Él vivimos, por Él estamos en este lugar. No estamos aquí por nadie más, estamos aquí por el Señor. Entonces, que no nos vaya a comparar un día el Señor como comparó a esta generación, que todos tenemos excusas, unos por una razón y otros por otra. Pero dice: he aquí, dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. El Señor Jesús fue el perfecto ejemplo, mis hermanos. El perfecto ejemplo en todo, el perfecto ejemplo. Y Él bebía vino, eso dice la Biblia. Entonces alguien podrá decir: ya ve, hermano, si el Señor bebía vino, ¿por qué yo no voy a poder beber? Voy a imitarlo, ¿verdad? Pero el Señor no bebía un vino fermentado. El Señor bebía un vino sin fermentar, un jugo de uva, producto de la vid natural y puro, sin adulterar. ¿Por qué? Porque los otros vinos alterados, fermentados, adulterados, miramos que el mismo Señor los condena y los reprueba. ¿Por qué digo que el mismo Señor? Porque cuando habló Isaías, no habló Isaías, habló el Señor inspirando a Isaías. Cuando habló Jeremías, no era Jeremías, era el Dios de los cielos inspirando a sus siervos, los profetas. La palabra que se escribió en el tiempo antiguo no fue escrita por hombres, es decir, sí fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. La mano del hombre la movió el mismo Dios. Inspiró a los hombres de Dios para escribir lo que no le agradaba y lo que traía consecuencias. Entonces, ¿cómo podría ser que el Señor condene y repruebe y hable en contra del vino y venga Él mismo a ser comelón y bebedor de vino? Así lo juzgaban y lo criticaban. Decían: este es un hombre comedor y bebelón y bebedor de vino. Y así lo juzgaban porque comía y bebía vino. Pero no estamos hablando de un vino alterado, fermentado, porque nos hubiera dejado un ejemplo equivocado y hubiera contradicho el Señor a lo que antes estaba estableciendo, a lo que había hablado en el Antiguo Testamento. Entonces lo que está diciendo es que el Señor comía y bebía pan, sí, comida, sí, vino, sí, pero no un vino fermentado. Era un jugo de uva, el producto de la vid. ¿Cómo sé eso? Vamos a ir mirando un poquito más. Venga conmigo y veamos lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, ahí mismo adelantito. Lo tenemos. Y vamos a leer lo que dice el verso 17 al verso 19. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, esto es el cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Miramos claramente aquí en Lucas capítulo 22 verso 18, dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Está hablando del fruto de la vid. En otras palabras, del producto del jugo de uva, de la uva pisada, extraído el jugo, convertido en lo que se le conocía como vino, pero no un vino fermentado. Es lo que el Señor utilizaba. En la cena del Señor lo utilizó, en la cena del Señor lo aplicó, lo hizo de esa manera el Señor. Tomando de aquella copa, dice que, y habiendo tomado la copa, y dio gracias y dijo: tomad esto y repetidlo
y repartirlo entre vosotros. Pero os digo que no volveré más, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Qué precioso. Está hablando del fruto de la vid. Bebía, tomaba jugo de uva, bebía lo que es el fruto de la vid, el producto de la uva exprimida, que era un jugo natural, puro y sin adulterar. El Señor no se embriagaba, no se alteraba, su sistema no se alteraba con aquello, porque era jugo de uva, no tenía aquel efecto en su cuerpo. ¿Estamos comprendiendo? Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 y miremos esta comparación. Apocalipsis capítulo 19, del verso 15 al verso 17. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Qué precioso está esto. Dice aquí en Apocalipsis 19, verdad, claramente que el Señor pisa el lagar, pisa un lugar. Dice, a ver, ¿dónde estamos una vez más? Gloria a Dios, estamos en el libro equivocado. Gloria a Dios. Vemos Apocalipsis 19:15, dijimos, amén. Apocalipsis 19:15. Quiero que miren nada más un detallito ahí para avanzar. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice que él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor del vino, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Aquí habla de pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Cuando se utiliza esta palabra aquí, estamos mirando igualmente un vino. Entendemos que espiritualmente no está hablando de un vino, sino que está hablando de la ira de Dios, de sangre que correrá en este mundo, de la ira de Dios que se descargará sobre esta tierra. Pero literalmente, cuando se habla de esa palabra del lagar del vino del furor de la ira de Dios, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, está hablando de un jugo recién exprimido. En sentido figurativo, ese vino recién exprimido será la sangre de los hombres que correrá por la tierra. Cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo, sobre esta tierra, pisará el Señor este mundo como ha pisado el que pisa la uva en el lagar y la exprime, y solamente corre el jugo de uva por aquel lagar. Avancemos un poquito más. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Gloria a Dios. Voy un poco despacio en el tema, mis hermanos, pero quiero que realmente aprendamos, no que solamente gritemos, nos gocemos o nos emocionemos un momento, sino que tengamos algo de fundamentos y de respuestas y de bases al momento de tener que dar una respuesta a lo que hemos creído. Juan capítulo 2, verso 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían:
haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Amén. Aquí este pasaje es uno de los pasajes igualmente comunes que se utiliza para decir, bueno, si el mismo Señor convirtió el agua en vino y el mismo Señor usó el vino en las bodas, entonces ¿por qué no se ha de usar en este tiempo? ¿Por qué se ha de prohibir? ¿Por qué no lo hemos de consumir? El hombre que quiere embriagarse, que quiere usar vino, que quiere gozarse, deleitarse en el alcohol, en el vino fermentado, toma pasajes como estos de la Escritura para decir, aquí está claro que no hay ningún problema en que se utilice el vino. El mismo Señor convirtió el agua en vino. Un pasaje clásico, un pasaje muy conocido y muy común. Bueno, volvemos a lo mismo. Realmente, cuando el Señor convirtió el agua en vino, ¿de qué clase de vino estará hablando? ¿Será que había un montón de hombres borrachos y briagos en aquella fiesta? Entendamos que la fiesta que estaba celebrando era una fiesta de 7 días y en veces más todavía. Ya llevaban días celebrando esta fiesta. No tenían un día, tenían días celebrando esta fiesta. Imagínese usted, cuando ya tenían días celebrando la fiesta, se les acaba el vino, porque hacían celebraciones grandes y por 7 días comúnmente era la festividad. Ahora imagínese, ya en el transcurso de la fiesta, de repente se acaba el vino y el Señor convierte el agua en vino. Si fuera vino fermentado lo que se utilizara en esa fiesta, imagínese con un día, 2 días o 3 días tomando vino, ¿cómo estarían de ebrios, de briagos el novio y la novia y todos los invitados que estuvieran allí? Ya sería una fiesta completamente pagana, llena de pleitos, llena de alteraciones, porque habría gente ebria. Hermanos, si en una fiesta de las que ahora se hacen, que dura unas cuantas horas, solo tarda un poco de horas para que termine un montón de borrachos ahí tirados en las calles y peleándose unos con otros. Ahora imagínese si fuera un día, 2 días, 3 días, 4 días seguiditos aquella fiesta, tomando, bebiendo, comiendo. ¿Cómo estarían de ebrios aquellos hombres? ¿Cómo estaría de ebria aquella gente? Completamente. ¿Y usted cree que el Señor fuera a decir todavía como que necesitan un poquito más? O como dicen por ahí, para que terminen de una vez de ponerse bien, ¿verdad? Les voy a convertir más agua en vino. No, mi hermano, el Señor está en contra de la embriaguez, está en contra de estar ebrios. Entonces, ¿qué fue lo que se utilizaba ahí? Era jugo de uva con el cual se festejaba, se celebraba, eran fiestas prolongadas. Y lo que el Señor convirtió agua en vino no era algo alterado, no era un vino fermentado, era solamente el producto de la uva, jugo de uva. ¿Cómo sabemos eso? ¿O por qué creo yo aún una base más grande para eso? Estamos hablando de una boda, una fiesta, una boda donde estaban festejando ya la unión de una pareja. Y me gustaron unos reportajes que escuché y que indagué mirando este tema precisamente, acerca del efecto que puede tener el vino fermentado en una mujer especialmente. Estamos hablando de una boda. Y oiga esto, está comprobado por exámenes y estudiosos de la medicina moderna y médicos especializados sobresalientes. Han hallado pruebas inequívocas de que el consumo moderado de alcohol daña el sistema de la mujer, aún de las mujeres jóvenes, y ocasiona abortos y nacimientos de niños deformes. Esto es el producto del uso del vino. Ahí estamos hablando de una unión de una pareja.
Imagínense que estuviéramos hablando de un vino fermentado. Está comprobado por estudiosos, médicos, especialistas, que cuando la mujer, aún las mujeres jóvenes, utilizan vino, corren el riesgo de dañar su sistema reproductivo y de que los hijos nazcan con problemas de salud, deficiencias físicas, problemas mentales. Eso está comprobado médicamente a diestra y a siniestra. Entonces, ¿cómo el Señor va a estar dándole vino fermentado a una pareja que se acaba de casar, sabiendo que posiblemente esa misma noche o en alguna noche de las que seguían iban a unirse íntimamente esta pareja y iba a haber un producto, iba a haber una concepción en aquella pareja, alterando y provocando posiblemente un daño en aquella criatura que se fuera a formar? Escuche esto igualmente. Igualmente las mujeres que beben vino 48 horas después del periodo de la concepción, es decir, cuando son fértiles para embarazarse, se arriesgan al daño de los cromósomas de un óvulo que se prepara para salir del ovario y causa resultados desastrosos y desarrollos mentales o físicos del infante. Esto es lo que causa el vino fermentado, el alcohol. Una mujer que es expuesta, una joven o una mujer que es expuesta a beber vino mediante esas 48 horas de la concepción, es decir, en el periodo cuando queda embarazada la mujer y está bajo el efecto del vino, daña parte de lo que es el óvulo, los cromósomas que se desarrollan en el óvulo que se prepara para poder desarrollarse. Es decir, trae consecuencias, en pocas palabras. Aquí miramos una pareja que se está uniendo y esta pareja posiblemente iban a concebir esa noche o la noche siguiente. ¿Por qué razón? Porque era una boda, era lo más normal que esta pareja se iba a unir íntimamente en las siguientes horas o en el siguiente día. ¿Por qué? Porque precisamente eso era lo que se estaba celebrando. Entonces esto daña físicamente, aparte del efecto mental, el trastorno que tiene, daña físicamente, perjudica el sistema reproductivo de la mujer, perjudica el óvulo de la mujer, perjudica al infante, dañándolo mentalmente, dañándolo psicológicamente, dañándolo internamente desde que está en el vientre de su madre. Avancemos un poquito más, amén. Ya le termino. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos más directamente a ver qué dice la palabra. ¿Será que el Señor aprueba el uso del vino? No. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a mirarlo más directamente ya en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Oiga qué precioso. Lo tenemos todos, mis hermanos. Dice desde el verso 1: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Una de las cualidades del siervo de Dios, dice, no tiene que ser dado al vino. ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí? A Timoteo. Y dice, no quiero siervos de Dios dados al vino. Pero ¿cómo es que le está recomendando a Timoteo entonces Pablo que se tome su copita, que se tome su vasito de vino en vez de agua? Que ya no tome agua, que mejor tome vino por causa de sus comunes enfermedades. Parece que se contradice. En la misma carta, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, no quiero siervos de Dios dados al vino. No quiero que el obispo, que el siervo de Dios sea un hombre que se involucre o que se mezcle con el vino, porque lo perturba, no lo permite juzgar con justo juicio rectamente, lo lleva a disoluciones, lo desvía del propósito, lo turba, lo hace tropezar. Pero entonces, ¿por qué Pablo recomienda a Timoteo? El mismo Pablo que le escribe en esta misma carta, en el capítulo 3 dice que no quiere siervos de Dios dados al vino, y en el capítulo 5 le dice que tome vino en lugar de agua. No está hablando de vino fermentado en el capítulo 5.
Mas en el capítulo 3 está hablando del vino fermentado. ¿Entendemos? La Biblia no se contradice, aunque parece que hay una contradicción. En el mismo libro miramos que Pablo dice: no quiero a los siervos de Dios dados al vino, pero al mismo tiempo el mismo libro le dice a Timoteo: te recomiendo que tomes vino en lugar de agua. En un pasaje está hablando del vino fermentado. No quiero vino fermentado, no quiero a mis siervos tomando vino fermentado. Pero dice, jugo de uva es diferente. El jugo de uva no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque dice, es necesario, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? No ebrio, no borracho, que esté con claridad en su mente. El vino fermentado no le da sobriedad, no lo hace sobrio al hombre, le quita el ser sobrio, lo descontrola, lo daña. Entonces, para ser sobrio no puede beber vino fermentado. Pero el jugo de uva no le quita el ser sobrio al hombre, lo mantiene sobrio. Cristo bebía vino, jugo de uva sin fermentar, y siempre se mantuvo sobrio. Pablo le dice a Timoteo: bebe vino en vez de agua, pero no vino fermentado, vino sin fermentar, y así te mantendrás sobrio. Pero el vino fermentado no te va a permitir mantenerte sobrio, sino que te dañará, te perjudicará, y no quiero siervos de Dios de esa manera. Dice: quiero que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Ahí está una de las cualidades más directamente ya. Dice: no quiero siervos de Dios dados al vino. Y usted es un siervo de Dios, y usted, mi hermanita, es una sierva de Dios, porque está sirviendo al Dios de los cielos, al Dios altísimo. Y esta palabra es para usted y es para todo aquel que quiere servir al Señor, que quiere servir al Señor. Veamos lo que dice Tito capítulo 1 enseguida. Tito capítulo 1, vea lo que dice el verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hasta ahí. Vea cómo acá ya le habla Pablo a Tito y le dice lo mismo. Porque es necesario que el obispo, el siervo de Dios, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. No dado al vino. Vuelve a aclarar, ese es el orden para el pueblo de Dios. No dado al vino. ¿Qué clase de vino? Vino fermentado. El jugo de uva es otra cosa. Nosotros tomamos jugo de uva al celebrar la cena del Señor aquí en la congregación. Amén. Pero es jugo de uva, no es vino fermentado que cause una disolución en la vida del hombre o de la mujer. Tito capítulo 2 verso 3, ahí adelantito. ¿Qué dice la palabra? Ahora va para las mujeres. Tito capítulo 2 verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. El vino te lleva a calumniar, te lleva a destruir, te lleva a dañar. El vino te afecta y te esclaviza. Dice: no quiero esclavas del vino, no quiero mujeres tomando, bebiendo vino fermentado, sino quiero mujeres que sean maestras del bien. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Lucas capítulo 10 verso 33. Ya casi le termino. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí miramos cómo un buen samaritano encontró a un hombre tirado, herido, golpeado por los ladrones. Y miramos cómo este hombre lo lleva, primeramente lo cura, le pone aceite en sus heridas, le pone vino para que pueda ser sanado de alguna manera. Miramos cómo lo lleva al mesón y lo cuida. Aquí miramos que el vino lo utilizaron en cierto aspecto como un desinfectante
para poder curar las heridas de aquel hombre herido, de aquel hombre que estaba dañado. Tomo este pasaje más que todo para responder algunas preguntas que se me hicieron. Y estas preguntas que se me hicieron fueron las siguientes: hermano, ¿qué hay del vino dentro de lo que es una comida? ¿Puede el pueblo de Dios utilizar el vino dentro de una comida? Ya que en muchas clases de comidas se utiliza el vino para sazonar, para darle cierto sabor a la comida. Por supuesto que en esta pregunta estoy entendiendo que se está hablando de una pequeña cantidad que es prácticamente para cocinar aquella comida. Bueno, la respuesta sería la siguiente: la palabra del Señor dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En otras palabras, si alguien utiliza un poco de vino, es decir, vino fermentado, no jugo de uva, sino vino fermentado, para sazonar alguna comida, algún platillo, ¿será correcto? ¿Será incorrecto? Bueno, yo preguntaré: ¿traerá aquello un efecto negativo en su cuerpo, en su sistema? ¿Será que con aquello va a traer, que le va a distorsionar, le va a perjudicar? Si es la respuesta sí, pues entonces no lo use. Si la respuesta es no, pues entonces yo no veo ningún problema con usarlo como un sazonador. Lo que es ciertas cosas que aún nosotros estamos en contra de ellas, por ejemplo la droga. La droga es algo negativo, es algo que entendemos que es malo. La marihuana y la mayoría de drogas son algo malo y negativo. No obstante, los médicos y los hospitales utilizan esa misma droga en medidas proporcionadas y adecuadas para combatir algunas enfermedades. ¿Sí me comprende? Entonces, lo que le estoy diciendo es: el vino es algo parecido. Es decir, aquí miramos que este buen samaritano lo utilizó para un bien, es decir, para poder curar, para poder usarlo como un desinfectante, sanando las heridas de aquel hombre que había sido golpeado y herido. Pero no miramos que le perjudicó, que lo dañó. Ahora, si algún hombre ha sido adicto al alcohol, adicto al vino, y le gusta hacer sus guisos con vino, sazonarlos con vino, yo le digo: tenga cuidado y no ande usando ese vino para sazonar. ¿Por qué? Porque ya está penetrado el sabor del vino en su ser. Ya está adicto a esa clase de vida. Ya ha vivido una vida con el vino en su paladar, y cualquier sazón o sabor que le vuelva a recordar de aquello le puede arrastrar el enemigo a volver a caer en la misma esclavitud de la que salió. Entonces tenga cuidado: poca levadura leuda toda la masa. Si con un poco de levadura va a inquietarle y a despertarle el deseo de volver a probar a tomar vino, yo le diría: absténgase completamente, aún en una comida, aún como un sazonador. Mas si usted dijera: hermano, yo ni siquiera nunca he tenido apetito por el vino, ni me gusta, solo no me agrada, pero como un sazonador le da un toque especial a la comida, yo no le diría que hay un problema. Pero siempre recuerde: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Usted sepa discernir y pídale al Señor qué le conviene y qué no le conviene. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Bendito el nombre del Señor.